Hola, Iglesia Calera. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión dominical. Esperemos que se encuentren bien y activos en su vida devocional. Comenzamos recordando los anuncios semanales, clases virtuales correspondientes a cada grupo, preguntar los horarios y plataformas en las que se realizan, ofrendas y diezmos entregarlos a la hermana Elizabeth Ocaña. También pueden mandarle un mensaje y ella pasará a su casa. Sigamos apoyando a nuestros misioneros. Miércoles de oración a las 7 p.m. en vivo por YouTube. Compartan los videos en sus redes sociales y con sus amigos. Pon tu celular en silencio para escuchar lo que hoy Dios tiene hacia cada uno de nosotros. ¿Estás listo? Ahora pongamos nuestros oídos, corazón y mente a disposición de la palabra de Dios. Señor de señores, hoy le rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de señores, hoy le rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, a ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor, amén, sí, amén. Al Rey de Reyes, Señor de señores, hoy le rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de señores, hoy le rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, a ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos de cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor, amén, sí, amén. Dios maravilloso, oh Rey majestuoso, hoy te ofrezco mi adoración. Exalto tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado, eres el Señor, 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 eres el Señor. Sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor, amén.
¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión el día de hoy, que es ya que 11 de abril. Muy bien, 11 de abril del 2021. Y vamos a estudiar la palabra del Señor juntos. ¿Les parece bien? Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 14, para que leamos juntos el tema que vamos a estudiar en esta mañana, o en esta tarde ya. Entonces, Juan capítulo 14, y solamente vamos a leer 3 versículos, del 21 al 23. Juan 14, del 21 al 23, y vamos a leerlo juntos. Dice así: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hasta ahí con la lectura. La manifestación divina. Jesús dijo: y me manifestaré a él. La manifestación divina es interpretada de varias maneras por la iglesia evangélica, por la iglesia cristiana. Es muy buscada en la iglesia cristiana, pero interpretada de varias formas. Pero la manifestación divina en general tiene que ver con ciertas señales en la vida del creyente, ciertas señales que el creyente pide, que el creyente espera en su vida. Eso es lo que se maneja en el ámbito cristiano en general. Por ejemplo, ¿qué tipo de señales? Bueno, la manifestación divina se puede referir a que el creyente espere la manifestación de los dones en su vida, ¿no? Los dones que son, pues, manifestaciones. Entonces dicen ellos, bueno, Señor, manifiéstate a mí, y esperan profecía, milagros, sanidades, lenguas o algo de eso, etcétera. O cuando piden manifestación divina, a veces se refiere a alguna experiencia con Dios. Por ejemplo, sentir algún estremecimiento, algún sentimiento, algún tipo de manifestación en su cuerpo. Otra puede referirse, cuando el cristiano pide una manifestación de Dios, puede referirse a una señal, o sea, que le suceda algo para que él tome una decisión determinada. Si tú, Señor, me permites esto, entonces yo voy a hacer esto. Señor, si sucede esto, yo voy a hacer esto, ¿no? Ese tipo de manifestaciones. O puede referirse también a recibir alguna visión, ¿no? Manifiéstate a mí, o sea, déjame saber, déjame sentir, A eso se refiere. La frase célebre de los que buscan la manifestación de Dios en este sentido es: Señor, manifiéstate, ¿no? Manifiéstate en mi vida. Manifiéstate, Señor, en este lugar. Manifiéstate en nuestra ciudad. Manifiéstate a mi vecino. Manifiéstate, como que es un término muy utilizado, como decíamos, en el medio cristiano. El problema de entender la manifestación divina de esta manera es que el creyente se la vive buscando experiencias o señales de parte de Dios o de la presencia de Dios en su vida, en lugar de simplemente ser lleno de Dios. El Señor dijo en el versículo 21 que acabamos de leer, el Señor dijo al final del versículo 21, y me manifestaré a Él, y me manifestaré a Él. Esa palabra me manifestaré es la palabra enfanizo, y está conjugada en futuro indicativo, lo cual indica el futuro. Para todos los que tienen sus notas y lo recuerdan, el futuro es la forma más fuerte en el griego de aseverar algo. Entonces, me manifestaré, dice el Señor, es algo que haré, no les quepa la menor duda. Y además está en modo indicativo, que es un modo de realidad. Dios no está jugando, Jesús no está jugando, no está mintiendo, no está haciendo un juego de palabras, no, está diciendo una realidad. Yo me manifestaré, y la palabra manifestaré también se entiende como aparecer, como mostrarse a. Y Jesús dice: yo me manifestaré, y me manifestaré, y en el griego se utiliza un pronombre que es emautón, que significa yo mismo. Me manifestaré yo mismo, ¿verdad?, al creyente. Es lo que está diciendo Jesús. Ahora, sin embargo, tenemos que entender a qué se refería Jesús cuando dijo que se manifestaría a los suyos.
¿A qué se está refiriendo con esa manifestación divina? Bien, vamos a estudiar esto, ¿no? En primer lugar, notemos en el versículo 22 que surgió una duda en uno de sus discípulos, Judas, y dice aquí no el Iscariote, sino el otro, o sea, Judas Tadeo. Judas le preguntó, Señor, él entendió esta declaración de Jesús, porque él dijo, cuando el Señor expresó los requisitos y todo esto para que Él se manifestara, Judas entendió esto y hizo esta pregunta: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Qué interesante, ¿no? Que Judas entendiera esto. Señor, entonces, ¿te vas a manifestar solamente a nosotros, pero no al mundo? ¿Cómo está eso? Yo pensé que tú habías venido a manifestarte al mundo. De hecho, el Hijo de Dios vino a encarnarse en Jesús, en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para dar la salvación a todo el mundo. ¿Es una manifestación general para todo el mundo? Sí, es así. La encarnación es una manifestación para todo el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero en este caso Jesús les estaba hablando de otra cosa, no de su encarnación en ese sentido para salvación. Jesús les estaba hablando de otra cosa. ¿De qué les estaba hablando? Porque la respuesta de Jesús es más bien selectiva y no inclusiva. Jesús está diciendo que esta manifestación divina está reservada para un remanente, para un grupo selecto de personas que guardaran ciertas condiciones o que tuvieran ciertos requisitos en su vida para que esto fuera realizado en ellos. Jesús entonces habla de una situación selectiva. Esta manifestación divina solamente la recibe un grupo selecto de personas. Hay ciertas condiciones y requisitos para recibirla. De eso vamos a hablar en el segundo punto de este mensaje, un poquito más adelante. Pero bueno, entonces, ¿a qué se refiere Jesús con esa manifestación que Él prometió a sus discípulos? ¿A qué se refería? Bien, el contexto nos lo responde. Como ustedes saben siempre, una ley de la hermenéutica es que nosotros vayamos al contexto inmediato. Y muchas veces en el contexto inmediato, o sea, versículos antes o versículos después, se encuentra la respuesta correcta. Y aquí la tenemos desde el versículo 16, ¿de qué está hablando Jesús? Dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿A qué se está refiriendo Jesús? A otro consolador. Acuérdense que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. En ese sentido es un consolador, uno que está con nosotros. Pero Jesús dice que el Señor, el Padre, enviaría otro consolador. Acuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas de la Trinidad. Son tres personas, según la definición de la Trinidad, tres personas que no se confunden entre sí, tres personas distintas en una sola esencia divina, pero tres personas distintas. Y aquí se confirma, porque aquí está Jesús, en la segunda persona, dice que el Padre, la primera persona de la Trinidad, enviará otro consolador, la tercera persona de la Trinidad. Este versículo ya en sí, al estudiarlo, ya es una evidencia de la Trinidad. El Padre enviará otro. Ya les había enviado primero a Jesús, el primer consolador, pero dice que ahora enviará a otro consolador. Entonces, ¿a qué se refiere aquí el Señor con la manifestación? Jesús, ¿a qué se refiere con me manifestaré a ustedes? ¿Se refiere al Espíritu Santo? Sigamos leyendo. Versículo 17. Dice, el Espíritu de verdad. Ahí viene la respuesta. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Pero después dice, y estará en vosotros. En todos los creyentes, lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que todo aquel que es creyente tiene al Espíritu Santo como un sello en él, en ellos. Entonces, otro consolador, el Espíritu que estará en vosotros, no hay lugar a dudas. Seguimos leyendo el versículo 18. Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando algún otro filósofo, leyendo algunas historias, algún otro filósofo sabía que iba a morir, les decía, los voy a dejar huérfanos. Ya no voy a estar con ustedes, pero sigan mis enseñanzas. Pero Jesús no dijo, los voy a dejar huérfanos, pobrecitos, pero sigan mis enseñanzas. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos,
¿Por qué? Porque Él se iba, pero iba a enviarnos a el Consolador, al Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos. Y el versículo 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. A Jesús ya nadie lo iba a ver más. Pero después, ¿qué dice? Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿En qué sentido iban a ver a Jesús? A través de la presencia del Espíritu Santo en ellos. Entonces, ¿a qué se refiere entonces esa manifestación divina? A la presencia del Espíritu Santo. En el versículo 23, Jesús dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y luego dice que, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Vendremos a Él. Es un acto de acercarse. Dice vendremos y está en plural. Sí, porque es cierto que el que habita en nosotros es el Espíritu Santo. Eso es teológicamente correcto. Pero acuérdense que es la divinidad. Es un mismo pensamiento del Padre y del Hijo del Espíritu. Por eso dice, y vendremos a Él. Es una acción de la divinidad completa. Y luego dice, y haremos morada. Haremos, tanto vendremos como haremos, son verbos que están conjugados en futuro indicativo. Igual que cuando Jesús dijo, me manifestaré. Vendremos, haremos, futuro indicativo. O sea, es una seguridad. Vendremos a Él y haremos. Ahora, la palabra morada, que nosotros entendemos como habitación, ¿no? Una habitación. Aquí el Señor se refiere, la palabra morada es la palabra ponen, que literalmente significa permanencia. Jesús no está hablando de un lugar aquí, haremos morada. No está diciendo un lugar, está hablando de una acción, de un estado. Haremos permanencia. Es lo que está diciendo el Señor. ¿A qué se refiere la manifestación a la que se refería Jesús? A que el Espíritu Santo haría permanencia y entonces nosotros permaneceríamos en la Trinidad, con la Trinidad en una comunión. A eso se refería, porque dice haremos morada con Él. Y vean cómo no dice en Él. Ciertamente el Espíritu Santo viene a nosotros a vivir en nosotros, pero aquí este versículo dice haremos permanencia con, hablando de la comunión que habría entre el Espíritu Santo y la persona que lo recibiera. Un estado de perfecta comunión. ¿A qué se refería Jesús con la manifestación divina? Cuando Jesús dijo, y me manifestaré, se refería al Espíritu Santo en una permanencia con el creyente, en una comunión perfecta con nosotros. Qué cosa tan maravillosa está refiriéndose aquí el Señor. Como podemos ver, la manifestación de Dios entonces se refiere a la presencia, a la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente, a la permanencia en Él. Es una iniciativa divina, es un acto de gracia, pero como todos los actos de gracia de Dios, van acompañados de un requisito. No es un pago, porque es gracia, pero es un requisito. Así como en la salvación, un requisito para recibir la salvación es el arrepentimiento. En este caso, la recepción de esa manifestación divina, de esa comunión completa con el Espíritu, tiene ciertas condiciones, ciertos requisitos. ¿Qué les parece si ahora hablamos entonces de los requisitos para esta manifestación divina? ¿Sí? Porque no es nada más un acto de magia, hay ciertos requisitos que debe de cumplir la persona para que pueda recibir esta manifestación completa del Espíritu en su vida. Y cuando hablamos de esa manifestación, de esa permanencia, por supuesto que nos referimos sí a cuando el Espíritu Santo viene como un sello a nosotros, un sello para la salvación, pero más que después de eso, más que solamente la salvación, recuerden, se refiere a la permanencia del Espíritu Santo en un acto de comunión completa con la persona. A eso nos estamos refiriendo. Y para eso hay ciertos requisitos. ¿Cuál es el requisito? De acuerdo a estos pasajes que vamos a leer a continuación, solamente en estos 3 versículos, acerca de lo que es la manifestación, ¿cómo se logra? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, para poder recibir esta manifestación divina debemos vivir de acuerdo, fíjense bien, a aquello que alegra el corazón de Dios, aquello que le roba una sonrisa a Dios. Vivir de esa manera,
Debemos vivir de manera tal que le robemos una sonrisa a Dios, que alegremos su corazón. ¿Por qué? Porque en el versículo 23, si ustedes ven ahí, dice, a la mitad del versículo dice, y mi Padre le amará. ¿Qué es lo que roba el amor del Padre por nosotros? Sí es cierto que Dios ama al mundo y ha dado su Hijo. Aquí estamos hablando de otra cosa, no de ese amor general para ofrecer la salvación a todo el mundo, sino de un amor especial que un padre siente por un hijo. ¿Ok? Cuando el hijo es un hijo bueno, le roba el corazón del padre. En cambio, cuando es un hijo malo, lastima el corazón del padre. Y aquí estamos hablando de que mi Padre le amará. Y aquí este amará se encuentra también en futuro indicativo, una acción real, algo que sucederá. Mi Padre le amará. Dice el versículo 21, también será, a la mitad del versículo, será amado por mi Padre. Será amado por mi Padre. Como podemos ver, hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer que roban el corazón, que decíamos, alegran el corazón de Dios. Sí, Dios ama al mundo, como ya dijimos, pero la aplicación de su amor hacia las personas solo es posible en aquellos que alegran su corazón. Ustedes dirán, esto es muy selectivo, ¿no? Porque Dios debería amar a todo el mundo. Sí, sí ama a los pecadores y por eso ofreció a Cristo. Ok, pero su amor aplicado específicamente solamente es en aquellas personas que le roban el corazón. Eso es cierto. Estaba leyendo con mi esposa el libro de Isaías, ahorita me estoy acordando, el libro de Isaías en el capítulo 65, porque ayer lo terminamos de leer, y en el versículos, ahora verás, ok, en el versículo 12 dice, a la mitad del versículo, por cuanto llamé y no respondisteis. El Señor hace un llamado, pero el pueblo no respondió. Y luego vean la diferencia que hace el Señor entre unos pocos, el remanente. Siempre hay un remanente pequeño que sí responde al llamado a Dios y otro grupo que no. Y en el versículo 13 dice, por tanto así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. Vean la distinción. Los siervos, aquellos que tienen esa relación correcta con Dios, que alegran su corazón, sus siervos comerán, los otros tendrán hambre. Luego sigue diciendo, he aquí mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí, versículo 14, he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. ¿Qué distinción hace el Señor entre estos dos grupos? Un grupo que alegra el corazón de Dios y un grupo que no lo hace. Eso no es raro en la Biblia. No es que Dios sea un Dios selectivo, sí, bueno, en cierta manera sí, porque el Señor a aquellos que alegran su corazón les da este trato. Entonces, ¿quiénes son los que reciben esa manifestación divina? Los que alegran el corazón de Dios. Ahora la pregunta que sigue y que está ahí en nuestras mentes, estoy seguro, es ¿y qué es lo que alegra el corazón de Dios? Para los que somos padres, es muy fácil la respuesta, ¿no? Si alguien ama a mis hijos, esa persona alegra mi corazón. Si alguien no ama a mis hijos y los trata de dañar, cuidado, ¿no? Porque ya no estoy contento con esa persona. ¿No es así? Tiene que ver un poquito con eso, porque Dios es nuestro Padre. Pues vean lo que dice el versículo 21, la parte B. Dice, vamos a regresar a Juan 14, versículo 21, dice, en la parte B decíamos, el que me ama será amado por mi Padre. ¿Sí lo ven? Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Qué es lo que alegra el corazón de Dios? Que amemos a su Hijo. Que amemos a su Hijo. Si amamos a su Hijo, el Padre nos amará y el Espíritu Santo habitará en plenitud de nosotros, que es la manifestación de la que estaba hablando el Señor Jesús. Entonces, vean cómo se va armando la cadenita, ¿no? El Señor nos prometió su manifestación, pero solamente es selectiva para aquellos que alegran el corazón del Padre. Pero ¿quiénes alegran el corazón del Padre? Los que aman a Jesús. Aquí está muy claro, el que me ama será amado por mi Padre.
Ahora, la siguiente pregunta que sale, ¿no?, a nuestra mente, que salta a nuestra mente es, bueno, ¿y cómo es que nosotros podemos amar correctamente a Jesús? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo demostramos que nuestro amor por el Hijo es verdadero? Porque no se trata aquí de emociones y de sentimientos solamente. No. ¿Cómo sabemos que realmente amamos al Hijo? Amamos a Jesús. El versículo 21 dice, y vamos a leer ahora sí desde el principio, porque hemos estado jugando con estos versículos en el orden, pero para que aclaremos esta idea. El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Está claro? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Primero, el que tiene. Esa palabra tiene, la palabra exón, significa que los tiene, que los tiene ahí, que no se le van. Porque esa palabra los tiene está en participio presente. Y el participio es una acción habitual y el presente es una acción continua. Es alguien que siempre tiene los mandamientos y luego los guarda, que está igual conjugado en participio presente. Y guardar significa observarlos, ponerlos por obra. Ponerles tal atención que los guarda, que los pone por obra. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y qué es lo que hay que tener y guardar? Dice Jesús, mis mandamientos. Mis mandamientos. Entonces ustedes se preguntarán, entonces lo que tengo que hacer es guardar la ley. Si guardo los 10 mandamientos, ya alegro el corazón de Dios y todo está bien. ¿A eso se refiere con guardar la ley? Entonces vamos a volvernos adventistas. Entonces vamos a guardar el Antiguo Testamento y así alegramos el corazón de Dios. No se refiere a eso. Veamos cómo el mismo contexto nos responde, porque Jesús aclara en el versículo 23 a qué se refiere. Jesús dice en el versículo 23, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Bueno, para empezar, notemos de paso, ¿no?, que el que ama al Señor guardará su palabra, guardará, que ya sabemos que es observar, dar atención al Señor, a las palabras del Señor, está en futuro indicativo. Futuro indicativo. Eso quiere decir que los que aman al Señor guardarán su palabra. Es una situación, no es un intento, es un hecho. No dice aquí que los que aman al Señor intentan guardar sus palabras. Acuérdense que del dicho al hecho hay mucho trecho. Acuérdense que el cambio, para que sea cambio, te debe cambiar. El cambio no es cambio hasta que te cambia. El intento de cambiar no vale, no sirve. Y con Dios así es. Cuando tú realmente amas al Señor por la obra que Él ha hecho en ti, entonces tú no tienes un intento de guardar su palabra, sino que la guardas, futuro indicativo. El que me ama, mi palabra guardará. Es un hecho, no es un intento. El que verdaderamente ha creído en el Señor manifiesta un fruto que es la obediencia a su palabra, ¿ok? Como paréntesis. Ahora, aquí lo que dice este versículo 23 es que lo que debemos guardar es su palabra. En el versículo 21 decía sus mandamientos, ¿ok? Pero aquí dice su palabra. Su palabra es la palabra logos. Y es muy interesante esta palabra, ¿no? Es la misma palabra que utiliza en Juan 1:1 cuando dice, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Logos. Y el logos es una palabra con un significado muy interesante, porque se refiere a la expresión del pensamiento de una persona. Sus palabras, las palabras de alguien, son la expresión de su pensamiento. El resumen de lo que la persona cree lo va a decir con sus palabras. Y esta era una idea griega, ¿no? Entonces, la palabra aquí, la palabra logos, se refiere a la expresión del pensamiento de Jesús, o sea, a sus ideales, a su voluntad perfecta, a sus propósitos para nosotros. No está diciendo que guardemos los mandamientos específicamente en la ley de Moisés, sino más allá, que guardemos sus ideales y sus propósitos para nuestra vida. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Vamos a ver un ejemplo de esto mismo que Jesús hizo. Vámonos a Lucas capítulo 18. Y en Lucas 18, donde está la enseñanza acerca del joven rico,
No es una enseñanza, es algo que pasó realmente, ¿no? Porque Jesús se acercó un joven rico con él. En Lucas 18, en el versículo 18 dice que un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, vean la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que buscaba este joven? Heredar la vida eterna. Lo que a él le interesaba es saber qué debería hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo: bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Pero después le responde a la pregunta, dice: los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le está recitando 6 de los 10 mandamientos de Moisés, de la ley de Moisés. El Señor le está aquí refiriendo, le está hablando de 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 o 5. Adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. 5 de los 10 se los está mencionando Jesús a este joven. Entonces este joven le dice, versículo 21, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Fíjense, cuando este joven le dijo: no, ya he guardado estos mandamientos, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud, así fui enseñado y los he guardado desde mi juventud. Y esto pudo haber alegrado el corazón de Jesús, el corazón del Padre, y ya decir: bien, pues eso es lo que tienes que hacer, eso es todo, ya tienes la vida eterna, estás guardando los mandamientos. Pero no fue así. Jesús le dijo: aún te falta una cosa. En el versículo 22. Algo interesante es que en Mateo, en este mismo relato, ustedes saben que en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se encuentra este mismo relato del joven rico. Pues en Mateo dice que el mismo joven fue el que le dijo: Señor, he guardado todos estos mandamientos, pero ¿qué más me falta? Qué interesante que Mateo diga que el joven rico fue el que reconoció: yo he guardado los mandamientos, pero quiero saber qué más me falta. Eso quiere decir que él mismo sabía que algo le faltaba, que guardar los mandamientos de la ley no era suficiente para Jesús. El mismo joven lo sabía. Y Jesús también, porque le dice: aún te falta una cosa. ¿Qué le faltaba? Versículo 22, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces Jesús le dijo: aún te falta una cosa, y le mencioné 4. Vende, dale a los pobres, tendrás tesoro, ven y sigue. Bueno, realmente es una cosa lo que le faltaba. El secreto, el punto central de este pensamiento de Jesús es: sígueme. Aún te falta una cosa. ¿Qué te falta? Seguirme. Seguir mis ideales, seguir mis propósitos, guardar mi palabra. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús está diciendo? Guardar los mandamientos no es suficiente. No se puede, ni siquiera. Lo que el Señor espera, el ideal que Dios espera de nosotros, es que nos convirtamos en sus seguidores. Y es lo que le dijo: sígueme. Ahora, para seguirme, pues necesitas hacer lo demás, ¿verdad? Vender todo lo que tienes, repartirlo a los pobres, ¿no? Y entonces ya ven y sígueme. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Pero el punto clave es: ven y sígueme. Eso es lo que el Señor esperaba, lo que Jesús esperaba de este joven. El ideal divino era que este joven le siguiera. Él le preguntaba por la vida eterna: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús no le dice: bueno, cree en mí, reconóceme, acepta que eres un pecador. Y todo eso está dentro, ¿verdad?, del plan de salvación. Pero lo que el Señor le dice, en la meta final que espera de este joven es: ven y sígueme. Ven y sígueme, conviértete en un seguidor. La vida eterna es una consecuencia de ser un seguidor, no un fin en el creyente. A ver, ¿cómo está eso? Déjenme explicárselo. El propósito de Dios sí es salvarnos, por supuesto. ¿Pero para qué? Para regresarnos a esa comunión especial con Él, la cual fue su propósito principal desde el principio. ¿Para qué nos creó el Señor? ¿Para salvarnos? No, eso vino después, ¿eh? Porque nosotros nos desviamos en el pecado, tuvo que salvarnos. Pero ustedes acuérdense del curso 1.
¿Cuál fue el propósito principal por el cual Dios nos creó? Para tener comunión con Él. Una comunión completa. Una comunión perfecta con la divinidad. Para eso nos creó el Señor. Ese propósito fue interrumpido por el pecado, de tal manera que ahora necesitamos ser perdonados, ser salvos de la condenación y ser perdonados para restablecer nuestra ¿qué? Comunión, nuestra coinonía con el Señor. ¿Qué significa comunión? Viene de la palabra coinonía, que significa tener todas las cosas en común. ¿Y cómo se logra tener todas las cosas en común con nuestro Dios? Siendo un seguidor de Él. Por eso Jesús le dijo al joven, sígueme, conviértete en un seguidor. Ese es el propósito principal de esta vida. Serás salvo, lo cual es el propósito para la eternidad. Pero en esta vida, el propósito principal es que te conviertas en un seguidor mío. Por eso nuestra misión en la iglesia es ser discípulo para ser discípulos. Es un pensamiento central, porque Dios quiere que tú te conviertas en un seguidor suyo. Sí, la salvación la recibes y es para la eternidad, pero en esta vida te tienes que convertir en un seguidor, en un discípulo. Y ese es, diríamos, esa es la palabra que debemos de guardar el Señor. Mi palabra guardará, o sea, sus ideales que debemos guardar, sus propósitos los cuales debemos guardar, que nos convirtamos en sus seguidores. Así es como alegramos el corazón del Padre al amar al Hijo, así es como amamos al Hijo, cuando nosotros nos convertimos en sus fieles seguidores y perseguimos sus ideales y sus propósitos para nuestra vida. Y es que así es, hermano, porque en el camino del discipulado, el camino del discipulado no termina con la salvación. No, el camino del discipulado inicia con la salvación, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestro camino de discipulado con los 5 propósitos: evangelismo, devoción, membresía, madurez y ministerio. ¿Dónde comienza el camino del discipulado? ¿Con el ministerio? No. ¿Con la membresía? No. ¿Dónde comienza? Con el evangelismo, por supuesto. Dios quiere que seas salvo, que seas perdonado de todos tus pecados. Ese es un propósito de Dios para tu vida, pero no es el único. No es el único ideal de Dios para tu vida en esta tierra. Yo creo que ni para la eternidad. Porque Dios quiere que seas salvo aquí y que seas salvo en la eternidad. Dios quiere que tengas una comunión con Él a través de la devoción aquí, pero esa comunión va a seguir por la eternidad. Esa devoción va a continuar por la eternidad. Dios quiere que te comprometas con Él ahora en la membresía, pero después para siempre con su reino. Dios quiere que te comprometas hoy con la madurez, o sea, con crecer a la imagen de Cristo, pero es algo que se va a completar para siempre en la eternidad. Dios quiere que le sirvas hoy, pero porque le vas a servir eternamente a Él. Son propósitos eternos de Dios para nosotros, que comienzan con la salvación, pero que deben continuarse en esta vida. Así es como tú demuestras que amas al Hijo, cuando te comprometes, cuando guardas su palabra, o sea, sus ideales, o sea, sus propósitos para tu vida. Cuando te conviertes en un seguidor suyo y lo demuestras a través de vivir en sus propósitos. De esa manera, amas al Hijo y entonces alegras el corazón del Padre y entonces obtienes la manifestación divina, o sea, la comunión completa, perfecta con el Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo como ese sello de salvación, el cual es importantísimo, sino con el Espíritu Santo como la comunión perfecta con la divinidad, como Él había querido que fuera siempre y ahora es posible gracias a la gracia, a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa posibilidad de tener paz con Dios y de tener una comunión perfecta con Él a través del Espíritu Santo. Así es que, conclusión, no debemos buscar otro tipo de manifestaciones o pensar que las manifestaciones tienen que ver con experiencias o con señales o con dones o con ese tipo de cosas. Nos convertiríamos en perseguidores de experiencias y no se trata de eso. El creyente entiende que la manifestación de la que estaba hablando Jesús ahí es la comunión con el Espíritu Santo. Esa comunión que disfrutan solamente los creyentes que están comprometidos
con guardar las palabras de Jesús, o sea, con vivir en sus ideales y en sus propósitos. El apóstol Pablo lo dice algo con otras palabras, por ejemplo en Efesios 3:19, donde él dice que el propósito del creyente es conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Conocer el amor de Cristo, o sea, amar a Cristo. Lo que ya sabemos que significa, ¿qué es amar a Cristo? Significa comprometernos con sus ideales y sus propósitos para nosotros. Y dice el apóstol Pablo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Él dice entonces que conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento nos hace ser llenos de toda la plenitud de Dios. Es lo mismo que está diciendo Jesús. Si le amamos a Él, o sea, si nos comprometemos con sus propósitos y sus ideales en nuestra vida, entonces seremos llenos de toda la manifestación de Dios, de la manifestación divina. Seremos llenos de toda la plenitud de Dios. El mismo pensamiento de Jesús lo tiene el apóstol Pablo. La plenitud de Dios, que es la manifestación divina en nosotros por el Espíritu, solo se logra alegrando el corazón del Padre. Y alegrar el corazón del Padre solamente es posible cuando amamos al Hijo. Y amar al Hijo ya sabíamos que es comprometernos con sus ideales y sus propósitos. Y esto a su vez se comprueba cuando vivimos de acuerdo a eso, ¿no? A esos propósitos de Jesús para nosotros. Que en nuestro caso como iglesia sabemos cuáles son. Si queremos saber si estamos amando correctamente al Hijo, bueno, compruébalo a través de los pasos del discipulado. ¿Permaneces en el Evangelio? ¿Tienes una relación de amor con Dios a través de la devoción? ¿Te comprometes con todos los aspectos de su reino a través de la membresía? ¿Creces en carácter a la imagen de Cristo en madurez? ¿Sirves al Señor de acuerdo a tu diseño, lo que es el ministerio? Tú puedes comprobar perfectamente si estás siguiendo los ideales de Jesús, si realmente le amas. Y entonces estarás alegrando el corazón del Padre, y entonces la manifestación del Espíritu será plena en tu vida. De otra forma, el Espíritu estará contristado en ti. Si quieres que esté en plenitud, aquí está el secreto. Sin embargo, el joven rico, después de que Jesús le dijera cuál era el requisito, sígueme, dice que se fue triste porque era muy rico. Y el joven rico tenía algo que interrumpía su obediencia a seguir los ideales de Jesús. Eran sus riquezas. Y en tu caso, ¿qué es lo que interrumpe que tú ames a Jesús y que tú cumplas con sus propósitos y sus ideales para tu vida? ¿Qué es? En el joven rico fue su riqueza. ¿Y en ti? ¿Qué es? Piénsalo. Lo dejo de tarea. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó.
hizo con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Anciano de días te quiere exaltar, postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor.